Buenas tardes, compañeros y docente. Somos el grupo número 4 y nuestro tema de exposición es de la expropiación, el ingreso al patrimonio público, las potestades ablatorias de administración, expropiación, la ocupación, la requisición. Los integrantes del grupo son el señor Dani Fabián Asensio Tenesaca, quien les habla, María Isabel Argotti Lucio, la compañera Yesenia Moreira Vélez, la señorita Luisa Fernanda Moreira León y la señorita Lisette Guerra. A continuación, mi compañera. Vamos a hablar sobre el ingreso al patrimonio público. Se refiere al conjunto de bienes y recursos de la administración del Estado que utiliza para lograr objetivos. Estos objetivos están constantemente en evolución debido a los cambios sociales, lo que a su vez ha influido en la evolución del derecho administrativo. Este derecho se rige por principios y cuenta con instrumentos en su forma de actuación. Son muy innovadoras que plantean desafíos para la protección del patrimonio público y la vigencia del principio de la propiedad. Los desafíos de la protección del patrimonio público son fenómenos de corrupción que tienen un impacto directo en la protección del patrimonio público, su vigencia y su probidad. La falta de un análisis dogmático y la eficiencia de los instrumentos destinados para proteger el patrimonio público en el derecho administrativo. Hablemos de unos instrumentos que tenemos para proteger el patrimonio público. Es denominado público, que incluye los privilegios y las exorbitancias sobre el patrimonio indispensable del Estado. La gestión del patrimonio público genera ingresos para el Estado. El derecho interno, el orden que regulan el patrimonio estatal y el orden privado y administrativo. Es fundamental abordar estos desafíos y optimizar los instrumentos para proteger el derecho público y garantizar la transparencia, la eficiencia y la gestión de los recursos estatales. Principios y atribuciones. La administración pública solo puede actuar dentro de las facultades y competencias que se les han sido expuestas y otorgadas por el ordenamiento jurídico. Esto significa que la administración pública no puede actuar fuera de derecho. La administración no puede actuar fuera de sus bases legales. Las facultades y las competencias deben ser explícitas o implícitas dentro de la ley. La atribución y las competencias deben ser claras y concisas. Siguiente. La expropiación. Expropiación es el más conocido de los mecanismos ablatorios, que consiste en la transferencia forzosa de la propiedad de un bien privado al Estado, previo a pago de una indemnización justa y adecuada. Se fundamenta en la necesidad del Estado de obtener recursos o bienes estratégicos para proyectos que benefician a la colectividad, como la construcción de infraestructuras públicas o la creación de servicios y de interés social, tales como hospitales, escuelas o vías de comunicación. La expropiación se encuentra protegida por normas constitucionales que garantizan los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado. Tenemos la expropiación como fundamento, principio y proceso. La expropiación es el mecanismo jurídico más conocido dentro de las potestades ablatorias de la administración pública y su aplicación ha sido regulada ampliamente en la mayoría de sistemas jurídicos, debido a la importancia de equilibrar el interés público con el derecho de la propiedad. La expropiación permite que el Estado transfiera la propiedad de un bien privado o dominio cuando así lo exigen razones de utilidad pública. Siguiente. Bueno, el proceso de expropiación es un mecanismo por el cual el Estado, en base a un proyecto de utilidad pública, toma posesión de un bien privado para su uso en actividades que benefician a la sociedad.
Este proceso consta de varias etapas fundamentales. En primer lugar, se realiza la declaración de utilidad pública, la necesidad de la expropiación. Posteriormente se procede a la determinación del valor del bien, asegurando que la valoración sea justa y acorde al precio de mercado, generalmente realizada por un perito independiente. El propietario afectado es notificado y se le otorga el derecho a una audiencia para presentar las pruebas pertinentes y defender su propiedad. En esta etapa también se le comunica el monto de la indemnización ofrecida. Si no hay controversia sobre la valoración, se procede al pago de la indemnización y, en caso de desacuerdo, el propietario puede impugnar la oferta o el acto expropiatorio ante los tribunales. Finalmente, tras el pago o acuerdo, se produce la transferencia del bien al Estado, integrándose al patrimonio público para los fines previamente declarados. Pese a las pasantías legales, la expropiación genera controversias, particularmente en cuanto a la justicia de las compensaciones y posibles abusos de poder. Especialistas como García de Enterre subrayan la necesidad de definir con precisión el concepto de utilidad pública para evitar que las expropiaciones sean arbitrarias o injustas. Entonces, en conclusión, la expropiación es una herramienta clave para alcanzar objetivos de interés público, pero su uso debe ajustarse a principios legales que protejan el derecho a la propiedad privada. Así podemos garantizar que todo sea justo y que tenga un debido proceso. Siguiente. Ok, continuamos. Ocupación. El tema ocupación es una figura jurídica tradicional que permite adquirir la propiedad sobre bienes que no tienen dueño. Esto comúnmente se llama res nullius. En nuestro país, esto sigue vigente, especialmente en relación con los bienes muebles. Sin embargo, en el caso de los bienes inmuebles, aunque la ocupación ha sido históricamente una vía para acceder a la propiedad, su aplicación actual está más regulada. Los gobiernos locales, por ejemplo, pueden declarar ciertos bienes muebles sin dueño como bienes mostrenses, pero su adjudicación como propiedad privada suele realizarse a través de mecanismos formales como la compraventa o la adjudicación directa. Este proceso refleja una tendencia a limitar el uso de la ocupación como un método de acceso directo a la propiedad inmobiliaria. Por otro lado, en el contexto de los territorios ancestrales, la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos colectivos de pueblos, nacionalidades indígenas sobre sus tierras. Esto implica que la ocupación individual de las tierras baldías se encuentra restringida en áreas que corresponden a territorios comunitarios. Así que cuando la ocupación se puede seguir siendo un mecanismo viable en ciertos casos, en el marco jurídico ecuatoriano prioriza la protección de los derechos ancestrales y la regulación formal de la propiedad, lo que plantea retos para quienes buscan acceder a tierras de manera directa o a través de esta figura legal. Bien, les voy a hablar sobre la requisición. La requisición es un procedimiento administrativo que, a diferencia de la expropiación, se utiliza en situaciones de urgencia. Consiste en la cesión forzada de bienes privados al Estado, con la correspondiente indemnización para satisfacer necesidades públicas apremiantes. Podemos decir que la requisición en las constituciones y legislaciones de los países europeos, asiáticos, africanos y de Latinoamérica existen reguladas las instituciones administrativas.
y otras manifestaciones de una administración coactiva, necesaria para que el Estado logre sus fines sociales, económicos y políticos. Es decir, que son acciones que se suceden dentro del texto legal, no son arbitrarias por más que así parezcan por su enorme fuerza coercible y frente a la minúscula fuerza de los particulares. El interés público siempre estará por encima del interés individual. En sus orígenes, la requisición fue utilizada para casos de guerras, de crisis militares. Su naturaleza y objeto era inequívoco, era una institución militar por excelencia y de carácter excepcional, pero sucede que el Estado vive en frecuentes crisis de índole. Podemos también decir que, como son las económicas y sociales, la requisición tuvo que evolucionar y llenarse de otros supuestos para su aplicación, todo por ser de interés público, de intereses urgentes para el Estado. Así, la requisición administrativa. Podemos decir que es un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes que implican una limitación a la propiedad privada, principalmente inmuebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad públicas y mediante la indemnización correspondiente, según citado en Samantha 2012-72. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Que tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctora.